Además de la brecha de género, el tema actual más enconado referente a los sexos ha sido el de la naturaleza y las causas de la violación. Cuando el biólogo Randy Thornhill y el antropólogo Craig Palmer publicaron A Natural History of Rape, una historia natural de la violación, en 2000, lanzaron una amenaza al consenso que se había mantenido inmutable en la vida intelectual durante un cuarto de siglo, e hicieron caer sobre la psicología evolutiva más condenas de las que se le habían lanzado por otros temas en muchos años. Nota 80. Resulta doloroso escribir sobre la violación, pero también es inevitable. En ninguna otra parte de la vida intelectual moderna se insiste con más pasión en la negación de la naturaleza humana, y en ninguna otra parte se interpreta peor la alternativa. Creo que si se esclarecen estos temas se dará un gran paso para conciliar tres ideales que sin necesidad alguna se han enfrentado: los derechos de las mujeres, una comprensión biológicamente informada de la naturaleza humana y el sentido común. El horror de la violación le da una gravedad especial cuando interpretamos la psicología de los hombres y de las mujeres. En el estudio de la violación hay un imperativo moral primordial: reducir su frecuencia. Cualquier científico que esclarezca las causas de la violación merece nuestra admiración, como el investigador médico que esclarezca las causas de una enfermedad, porque comprender un mal es el primer paso para eliminarlo. Y dado que nadie llega a la verdad por revelación divina, debemos respetar también a quienes exploran teorías que pueden resultar incorrectas. Parece que la crítica moral solo se puede dirigir a quienes imponen dogmas, ignoran pruebas o impiden la investigación, porque protegen su reputación a expensas de las víctimas de las violaciones, que se podrían haber evitado si comprendiéramos mejor el fenómeno. Lamentablemente, las sensibilidades actuales son muy diferentes. En la vida intelectual moderna, el imperativo moral principal al analizar la violación es proclamar que ésta nada tiene que ver con el sexo. Hay que repetir el mantra siempre que se suscite el tema. La violación es un abuso de poder y de control, por el que el violador busca humillar, denigrar, avergonzar, degradar y aterrorizar a la víctima, declaraba Naciones Unidas en 1993. El objetivo primordial es ejercer el poder y el control sobre otra persona. Nota 81. Lo mismo se repetía en un artículo de opinión del Boston Globe en 2001 que decía: la violación no tiene nada que ver con el sexo. Es una cuestión de violencia y de uso del sexo para ejercer el poder y el control. La violencia doméstica y la agresión sexual son manifestaciones de las mismas fuerzas sociales poderosas, el sexismo y la glorificación de la violencia. Nota 82. Cuando una columnista iconoclasta escribió un artículo sobre la violación y las palizas que disentía de tales ideas, un lector respondió: como persona que durante más de 10 años ha sido educador y orientador activo para ayudar a los hombres a abandonar la violencia contra las mujeres, la columna de Casey Young del día 15 de octubre me parece preocupante y deprimente. La autora confunde los temas porque no sabe reconocer que los hombres se socializan en una cultura patriarcal que sigue apoyando su violencia contra las mujeres y deciden ejercerla. Nota 83. Este consejero estaba tan imbuido de la ideología dominante que no se percató de que Jan argumentaba contra el dogma que él tomaba como manifiestamente verdadero. Y la cuestión no era que no supiera reconocerlo. Y las palabras que empleaba el lector, los hombres se socializan en una cultura patriarcal, reproducen un eslogan increíblemente familiar. La teoría oficial de la violación nació de un importante libro de 1975, Contra nuestra voluntad, de la feminista de género Susan Brown Miller. El libro se convirtió en emblema de una revolución en la forma de abordar la violación, que constituye uno de los mayores logros del feminismo de segunda ola.
Hasta los años 70, el sistema legal y la cultura popular solían tratar la violación sin tener muy en cuenta los intereses de las mujeres. Las víctimas debían demostrar que se resistían a sus agresores hasta arriesgar la vida. De lo contrario, se entendía que habían consentido. Su forma de vestir se consideraba un factor atenuante, como si los hombres no se pudieran controlar ante una mujer atractiva. También era atenuante la historia sexual de la mujer, como si acostarse una vez con un hombre fuera lo mismo que aceptar hacerlo siempre y con cualquiera. En las demandas por violación se exigían unas pruebas que no se pedían para otros delitos violentos. Por ejemplo, la corroboración de un testigo presencial. A menudo, el consentimiento de la mujer se trataba a la ligera en los medios de comunicación. En las películas, no era infrecuente que el hombre agarrara con fuerza a la mujer reticente, que después se deshacía en sus brazos. El sufrimiento de las víctimas de la violación también se trataba a la ligera. Recuerdo que tras la revolución sexual de los años 70, unas adolescentes bromeaban. Si la violación es inevitable, lo que hay que hacer es tumbarse boca arriba y disfrutar. La violación en el matrimonio no era delito. No existía la idea de la violación a muchachas con las que se salía, y en tiempos de guerra la violación desapareció de los libros de historia. Estas afrentas a la humanidad han desaparecido o están disminuyendo en las democracias occidentales, y hay que reconocer al feminismo el mérito de tal progreso. Pero la teoría de Brown-Miller fue mucho más allá del principio moral de que las mujeres tienen derecho a no ser agredidas sexualmente. Decía que la violación no tenía nada que ver con el deseo sexual de un hombre individual, sino que era una táctica con la que todo el sexo masculino oprimía a todo el sexo femenino. En las famosas palabras de la autora, hay que situar el descubrimiento del hombre de que sus genitales podían servir de arma para generar miedo entre los descubrimientos más importantes de la prehistoria, junto con el fuego y la primera hacha de piedra rudimentaria. Creo que desde los tiempos prehistóricos hasta la actualidad, la violación ha desempeñado un papel fundamental. Es nada más y nada menos que un proceso consciente de intimidación, por el que todos los hombres mantienen a todas las mujeres en un estado de miedo. Nota 84. Esto derivó en el catecismo actual. La violación no es una cuestión de sexo. Nuestra cultura socializa a los hombres para que violen. Glorifica la violencia contra las mujeres. El análisis procede directamente de la teoría feminista de género sobre la naturaleza humana. Las personas son tablas rasas a quienes hay que educar o socializar para que quieran las cosas. La única motivación humana significativa es el poder. Por lo tanto, el deseo sexual es irrelevante, y todas las demás motivaciones e intereses se deben situar en los grupos, por ejemplo el sexo masculino y el sexo femenino, y no en las personas individuales. La teoría de Brown-Miller atrae incluso a personas que no son feministas de género por la doctrina del buen salvaje. Desde los años 60 la mayoría de las personas instruidas han llegado a creer que hay que entender el sexo como algo natural, y no algo sucio ni vergonzoso. El sexo es bueno porque es natural, y lo natural es bueno. Pero la violación es mala. Por lo tanto, la violación no tiene nada que ver con el sexo. Las motivaciones de la violación han de proceder de las instituciones, no de nada que sea propio de la naturaleza humana. El eslogan que culpa a la violencia y no al sexo tiene razón en dos aspectos. Ambas cosas son absolutamente ciertas para la víctima. La mujer que sufre una violación la experimenta como una agresión violenta, no como un acto sexual, y la parte referente a la violencia es cierta por definición en el caso del violador. Si no hay violencia o coacción, no lo llamamos violación.
Pero el hecho de que la violación tenga algo que ver con la violencia no significa que no tenga nada que ver con el sexo. Del mismo modo que el hecho de que el robo a mano armada tenga que ver con la violencia, no significa que no tenga nada que ver con la codicia. Los hombres perversos emplean la violencia para conseguir el sexo, como usan la violencia para conseguir otras cosas que quieren. Creo que la doctrina según la cual la violación no es una cuestión de sexo pasará a la historia como un ejemplo de los errores extraordinariamente populares y de la locura de las masas. Es a todas luces absurda. No merece el culto que se le rinde. La contradice una multitud de pruebas y se interpone en el camino de la única meta moralmente relevante respecto a la violación, el esfuerzo por erradicarla. Pensemos. Primer hecho evidente. Los hombres a menudo quieren acostarse con mujeres que no quieren acostarse con ellos. Emplean todas las tácticas que emplea el ser humano para incidir en la conducta de otro. El cortejo, la seducción, la adulación, el engaño, el enfurruñamiento y el dinero. Segundo hecho evidente. Algunos hombres utilizan la violencia para conseguir lo que quieren, sin importarles el sufrimiento que causan. Se sabe que los hombres secuestran niños para exigir un rescate, a veces mandando a los padres una oreja o un dedo para demostrar que van en serio. Dejan ciega a la víctima del atraco para que no los pueda identificar en el juicio. Disparan contra la rodilla del colega por chivarse a la policía o invadir su territorio, y matan a un extraño para quitarle las zapatillas de marca. Sería un hecho extraordinario, que contradiría todo lo que sabemos de las personas, que algunos hombres no emplearan la violencia para conseguir sexo. Apliquemos también el sentido común a la doctrina de que los hombres violan para favorecer los intereses de su sexo. El violador siempre se arriesga a resultar herido a manos de la mujer que se defiende. En una sociedad tradicional, se arriesga a la tortura, la mutilación y la muerte a manos de los familiares de la mujer. En una sociedad moderna, se arriesga a una condena de muchos años de cárcel. ¿Realmente los violadores asumen estos riesgos como sacrificio altruista en beneficio de los miles de millones de extraños que constituyen el sexo masculino? La idea se hace aún menos creíble si recordamos que el violador suele ser un don nadie y un perdedor, mientras que seguramente los principales beneficiarios del patriarcado son los ricos y los poderosos. Los hombres se sacrifican por un bien mayor en la guerra, por supuesto, pero o bien se les lleva contra su voluntad, o bien se les promete la adulación pública cuando se desvelen sus hazañas. Pero los violadores cometen sus actos en privado y procuran mantenerlos en secreto. Y en la mayoría de casos y de lugares, al hombre que viola a una mujer de su comunidad se le trata como a la escoria. La idea de que todos los hombres participan en una brutal guerra contra todas las mujeres choca con el hecho elemental de que los hombres tienen madre, hijas, hermanas y esposas, que les importan mucho más de lo que les pueda importar la mayoría de los otros hombres. Para decir lo mismo en términos biológicos, los genes de toda persona se llevan en los cuerpos de otras personas, la mitad de las cuales son del otro sexo. Sí. Debemos condenar el tratamiento a veces superficial que en la cultura popular se hace de la autonomía de las mujeres. ¿Pero puede creer alguien que nuestra cultura literalmente enseña a los hombres a violar? ¿O que glorifica al violador? Incluso el trato cruel que el sistema legal daba antaño a las víctimas de la violación tiene una explicación más sencilla que la que afirma que todos los hombres se benefician de la violación. Hasta hace poco, a todos los jurados que intervenían en casos de violación, se les hacía la advertencia del jurista del siglo XVII, Lord Matthew Hale, de que debían evaluar con cautela el testimonio de la mujer
porque es fácil acusar de violación y difícil defenderse de tal acusación aunque el acusado sea inocente. Nota 85. El principio es coherente con la presunción de inocencia integrada en nuestro sistema legal, por la que es mejor dejar libre al culpable que encarcelar al inocente. Aun así, supongamos que los hombres que aplicaron esta política a la violación lo hicieran realmente para favorecer sus intereses colectivos. Imaginemos que manipularon la balanza de la justicia para reducir al mínimo la posibilidad de que se les pudiera acusar en falso de violación, o en circunstancias ambiguas, y que otorgaron un valor insuficiente a la injusticia sufrida por las mujeres, que no verían a sus agresores entre rejas. Sería sin duda algo injusto, pero aún no sería lo mismo que fomentar la violación como táctica consciente para someter a las mujeres. Si tal fuera la táctica de los hombres, ¿por qué para empezar iban a hacer de la violación un delito? Y en cuanto al componente moral de la teoría que se olvida del sexo, no existe. Si reconocemos que la sexualidad puede ser una fuente de conflicto y no sólo un saludable placer mutuo, habremos redescubierto una verdad que los observadores de la condición humana han constatado a lo largo de la historia. Y si el hombre viola por el sexo, no significa ello que simplemente no pueda evitarlo, ni que tengamos que excusarle, como no tenemos que excusar al hombre que dispara contra el tendero para robar la caja, ni al que golpea en la cabeza al conductor para robarle el BMW. La gran aportación del feminismo a la moral de la violación es situar en primer plano los temas del consentimiento y la coacción. Las motivaciones últimas del violador son irrelevantes. Por último, pensemos en la humanidad de la imagen que la teoría feminista de género ha dibujado. Como señala la feminista de la equidad Wendy McElroy, la teoría sostiene que hasta el marido, el padre y el hijo más cariñosos y tiernos, son beneficiarios de la violación de la mujer que aman. Ninguna ideología que haga tan viles acusaciones contra los hombres como clase puede curar mis heridas. Solo puede provocar una reacción de hostilidad. Nota 86. Brown Miller hacía una pregunta retórica muy significativa. ¿Se necesita una metodología científica para llegar a la conclusión de que la propaganda antifemenina que impregna la producción cultural de nuestro país fomenta un clima en el que los actos de hostilidad sexual dirigidos contra las mujeres no sólo se toleran, sino que se promueven ideológicamente? McElroy respondía: la respuesta es un sí claro y rotundo. Se necesita la metodología científica para verificar cualquier afirmación empírica. Y llamaba la atención sobre las consecuencias de la actitud de Brown Miller. Una de las víctimas del nuevo dogma sobre la violación ha sido la investigación. Ya no es sexualmente correcto realizar estudios sobre las causas de la violación, porque, como sabe cualquier persona que piense como se debe, solo existe una causa: el patriarcado. Hace décadas, durante el apogeo del feminismo liberal y la curiosidad sexual, el planteamiento de la investigación era más complejo. Nota 87. Las sospechas de McElroy surgen de un análisis de estudios sobre la violación, en que se descubrió que menos de 1 de cada 10 comprobaba las hipótesis o empleaban métodos científicos. Nota 88. La investigación científica sobre la violación y sus conexiones con la naturaleza humana saltó a primer plano en 2000 con la publicación de A Natural History of Rape. Thornhill y Palmer partían de una observación básica. La violación puede traducirse en una concepción que puede propagar los genes del violador,
incluido cualquier gen que le haya hecho propenso a la violación. Por consiguiente, una psicología masculina que incluyera la capacidad de violar no habría tenido una selección negativa y pudo tenerla a favor. Thornhill y Palmer sostenían que no es probable que la violación sea una estrategia de apareamiento típica debido al peligro de resultar herido a manos de la víctima y sus familiares y al riesgo de ostracismo por parte de la comunidad. Pero podría ser una táctica oportunista que se haría más probable cuando el hombre es incapaz de conseguir el consentimiento de las mujeres, esté marginado de la sociedad y por consiguiente no le disuada el ostracismo y se sienta seguro de que no se le va a detener ni castigar, por ejemplo en tiempos de guerra o en pogromos. Thornhill y Palmer perfilaban luego dos teorías. La violación oportunista podría ser una adaptación darwiniana seleccionada específicamente, como en determinados insectos que tienen un apéndice sin más función que la de sujetar a la hembra durante la cópula obligada, o la violación podría ser un subproducto de otras dos características de la mente del macho: un deseo de sexo y una capacidad para ejercer la violencia oportunista con tal fin. Los dos autores no estaban de acuerdo en qué hipótesis corroboraban más los datos y dejaron la cuestión sin resolver. Ningún lector sincero podría concluir que los autores piensan que la violación es natural, en el sentido popular de ser algo que se acepta de buen grado y es inevitable. Las primeras palabras del libro son: como científicos que quisieran ver que se erradica la violación de la vida humana, unas palabras que desde luego no son propias de personas que piensen que la violación es inevitable. Thornhill y Palmer hablan de las circunstancias medioambientales que inciden en la probabilidad de la violación y hacen sugerencias sobre cómo reducirla. Si a alguien favorece la idea de que la mayoría de los hombres tienen la capacidad de violar es a las mujeres, porque exige estar atentos a la violación por parte de amigos, a la violación marital y a la violación en situaciones de descomposición social. En efecto, el análisis cuadra con los datos de Brown-Miller de que los hombres corrientes, incluidos los buenos chicos norteamericanos de Vietnam, pueden violar en tiempos de guerra. En este sentido, la hipótesis de Thornhill y Palmer de que la violación se sitúa en un continuo con el resto de la sexualidad del macho les convierte en extraños aliados de las feministas de género más radicales, como Catherine McKinnon y Andrea Dworkin, que decían que muchas veces es difícil distinguir la seducción de la violación. En la seducción, el violador a menudo se molesta en comprar una botella de vino. Nota 89. Y lo que es más importante, el libro se centra en la misma medida en el dolor de las víctimas. El título del primer borrador era ¿Por qué violan los hombres? ¿Por qué sufren las mujeres? Thornhill y Palmer explican desde un punto de vista darwinista por qué en todo el reino animal las hembras se resisten al sexo obligado, y sostienen que la agonía que sienten las víctimas de la violación está profundamente enraizada en la naturaleza de las mujeres. La violación subvierte la capacidad de decisión de la hembra, el núcleo del mecanismo omnipresente de la selección sexual. Una hembra, al escoger al macho con el que aparearse y las circunstancias en que hacerlo, puede elevar al máximo las probabilidades de que su hijo tenga un padre dotado de unos buenos genes, una disposición y una capacidad para compartir la responsabilidad de criar al vástago, o ambas cosas. Como dicen John Tooby y Leda Cosmates, este cálculo último evolutivo explica por qué las mujeres evolucionaron para ejercer el control sobre su propia sexualidad, sobre las condiciones de sus relaciones
y sobre la decisión de qué hombres vayan a ser los padres de sus hijos. Se resisten a ser violadas y sufren cuando tal resistencia fracasa, porque se les ha usurpado el control sobre sus decisiones y sus relaciones sexuales. Nota 90. La teoría de Thornhill y Palmer refuerza muchas ideas del análisis llevado a cabo por el feminismo de la igualdad. Sostiene que desde el punto de vista de la mujer, la violación y el sexo consentido son completamente distintos. Afirma que la repugnancia que las mujeres sienten por la violación no es un síntoma de represión neurótica, ni es un constructo social que en otra cultura pudiera ser todo lo contrario. Dice que el sufrimiento que causa la violación es más profundo que el que causan otros traumas físicos u otras agresiones corporales. Esto justifica que pongamos mayor empeño en impedir la violación y que castiguemos con más dureza a quien la cometa que en otros tipos de agresiones. Compárese este análisis con la dudosa afirmación de dos feministas de género de que la aversión que las mujeres sienten por la violación se ha de buscar en todo tipo de influencia social que se pueda imaginar. El miedo femenino procede no sólo de la historia personal de las mujeres, sino de aquello que las mujeres como grupo han asimilado de la historia, la religión, la cultura, las instituciones sociales y las interacciones sociales cotidianas. El miedo femenino, que se descubre muy pronto en la vida, lo refuerzan constantemente estas instituciones sociales como la escuela, la iglesia, la ley y la prensa. Mucho se aprende también de los padres, los hermanos, los profesores y los amigos. Nota 91. Pero pese a que su análisis sirve a los intereses de las mujeres, Thornhill y Palmer habían roto un tabú, y la reacción es bien conocida. Hubo manifestaciones, se interrumpieron conferencias y se lanzaron unas invectivas que, como se suele decir, le ponen a uno los pelos de punta. La última teoría científica nauseabunda era una reacción típica, y los científicos radicales para denunciarla aplicaron sus criterios habituales para determinar la exactitud. Hilary Rose, refiriéndose a la exposición de la teoría por otro biólogo, escribía: la defensa que el sociobiólogo David Barash hace de sus afirmaciones misóginas de que los hombres tienen una predisposición natural para la violación, si la naturaleza es sexista, no culpemos a sus hijos, no puede encajar ya con el antiguo respeto por la independencia de la ciencia. Nota 92. Barash no había dicho tales cosas, por supuesto. Se había referido a los violadores como criminales que debían ser castigados. La escritora científica Margaret Wertheim empezaba su reseña de la obra de Thornhill y Palmer llamando la atención sobre una reciente oleada de violaciones en Sudáfrica. Nota 93. Al comparar la teoría de que la violación es un subproducto del condicionamiento y el caos sociales con la teoría de que la violación tiene unos orígenes evolutivos y genéticos, decía con sarcasmo que, si lo último fuera cierto, Sudáfrica ha de ser un criadero de tales genes. Dos difamaciones por el precio de una. La afirmación sitúa a Thornhill y Palmer en una parte simplista de una falsa dicotomía. De hecho, los autores dedicaban muchas páginas a las condiciones sociales que fomentan la violación, e insinúa también que la teoría de los autores es racista. El psicólogo Geoffrey Miller, en su reseña del libro, diagnosticaba la reacción popular. A Natural History of Rape ha sufrido ya el peor destino que pueda esperar un libro de ciencia divulgativo. Al igual que The Descent of Man y The Bell Curve,
se ha convertido en una piedra de toque ideológica. Las personas que desean demostrar su comprensión hacia las víctimas de la violación y las mujeres en general han descubierto ya que han de olvidarse de este libro por sexista, reaccionario y pseudocientífico. Los artículos que tratan el libro como un síntoma de decadencia cultural chauvinista superan las reseñas que lo consideran un libro de ciencia. Desde un punto de vista sociológico, hacer de los libros una piedra de toque ideológica puede ser útil. Uno se puede integrar con toda eficiencia en la camarilla de ideas afines sin necesidad de leer ni pensar. Sin embargo, en el discurso humano puede haber algo más que la autopropaganda ideológica. Nota 94. Desafortunadamente, los propios Thornhill y Palmer establecieron una dicotomía entre la teoría de que la violación es una adaptación, una estrategia sexual seleccionada específicamente, y la teoría de que es un subproducto, una consecuencia de usar la violencia en general, porque alejaba la atención de la afirmación más básica de que la violación tiene algo que ver con el sexo. Creo que su dicotomía es exagerada. Es posible que la sexualidad humana evolucionara en un mundo en que las mujeres discriminaban más que los hombres en la búsqueda de las parejas y los momentos para el apareamiento. Esto habría llevado a los hombres a tratar la reticencia femenina como un obstáculo que había que superar. Otra forma de decirlo es que se puede imaginar una especie en la que el macho pudiera interesarse sexualmente solo si detectara signos recíprocos de interés en la hembra, pero no parece que los humanos sean una especie de este tipo. Cómo se supere la reticencia de la mujer depende del resto de la psicología del hombre y de la evaluación que haga de las circunstancias. La táctica habitual del hombre puede incluir el ser amable, convencer a las mujeres de sus buenas intenciones y ofrecer la proverbial botella de vino, pero se puede hacer progresivamente coercitiva a medida que se multiplican determinados factores de riesgo. El hombre es un psicópata y por lo tanto insensible ante el sufrimiento de los demás, un marginado y por lo tanto inmune al ostracismo, un perdedor sin otro recurso para conseguir el sexo, o un soldado o agitador de causas étnicas que considera inhumano al enemigo y piensa que puede someterle. Es claro que la mayoría de los hombres en circunstancias normales no albergan el deseo de violar. Según los estudios, la violación violenta es inusual en la pornografía y las fantasías sexuales. Y según los estudios de laboratorio de la excitación sexual de los hombres, las imágenes de violencia real contra una mujer o los signos de su sufrimiento y humillación resultan repelentes. Nota 95. ¿Y qué ocurre con la pregunta más elemental de si el sexo figura entre los motivos de los violadores? La tesis del feminismo de género de que no es así apunta a los violadores que buscan mujeres mayores y estériles, a los que padecen disfunción sexual durante la violación, a quienes obligan a actos sexuales no reproductores y a los que emplean preservativo. La tesis no convence por dos razones. En primer lugar, estos ejemplos constituyen una minoría de las violaciones, de modo que se le podría dar la vuelta a la argumentación y afirmar que en la mayoría de las violaciones existe una motivación sexual. Y todos estos fenómenos ocurren también en el sexo consentido, de modo que la tesis lleva al absurdo de que el propio sexo nada tiene que ver con el sexo. Y un caso especialmente problemático para la tesis del no sexo es la violación a chicas con las que se suele salir. La mayoría de la gente está de acuerdo
en que las mujeres tienen derecho a decir que no en cualquier momento de la actividad sexual, y que si el hombre persiste, es un violador. Pero debemos creer también que su motivación ha pasado instantáneamente de desear tener una relación sexual a querer oprimir a las mujeres. Por otro lado, existe un impresionante número de pruebas que el especialista en derecho Owen Jones reseñó mejor que Thornhill y Palmer, de que las motivaciones para la violación se solapan con las motivaciones para el sexo. Nota 96. La cópula forzada está muy extendida entre las especies del reino animal, lo cual indica que no ha tenido una selección negativa y que a veces puede ser la conducta seleccionada. Se encuentra en muchas especies de insectos, aves y mamíferos, incluidos nuestros parientes los orangutanes, los gorilas y los chimpancés. La violación se encuentra en todas las sociedades humanas. Generalmente, los violadores aplican la fuerza necesaria para coaccionar a la víctima a tener relaciones sexuales. Pocas veces provocan heridas graves o fatales que excluirían la concepción y el parto. Solo el 4% de las víctimas de violación sufre heridas graves y muere menos de una de cada 500. Las víctimas de la violación se encuentran en la mejor edad para la reproducción de las mujeres, entre los 13 y los 35 años, con una media que la mayoría de los datos sitúan en los 24. Aunque a muchas víctimas de la violación se las considera niñas, menores de 16 años, la mayoría son adolescentes con una media de edad de 14 años. La distribución por edad es muy distinta de la de las víctimas de otros delitos violentos, y es la opuesta a la que sería si las víctimas de la violación se escogieran por su vulnerabilidad física o por la probabilidad de que ocuparan puestos de poder. Las víctimas de la violación sufren un mayor trauma cuando de ésta puede derivar un embarazo. Produce mayor daño psicológico en las mujeres que se encuentran en sus años de fertilidad y en las víctimas de unas relaciones obligadas frente a otros tipos de violación. Los violadores no son una representación demográfica del sexo masculino. Son en un gran porcentaje jóvenes, en la edad de la competitividad sexual más intensa. Los jóvenes que supuestamente han sido socializados para violar, misteriosamente pierden esta socialización a medida que se hacen mayores. La mayoría de las violaciones no acaban en un embarazo, pero muchas sí. Más o menos el 5% de las víctimas de la violación en edad fértil quedan embarazadas, lo cual significa en Estados Unidos todos los años más de 32.000 embarazos relacionados con la violación. Por eso el aborto en caso de violación es un tema muy importante. El porcentaje debió de ser muy superior en la prehistoria, cuando las mujeres no empleaban contraceptivos a largo plazo. Nota 97. Brown Miller decía que las teorías biológicas de la violación son descabelladas porque desde la perspectiva de la estrategia reproductora, las eyaculaciones al azar del violador, que no realiza más que un acto sexual, son una especie de ruleta rusa comparadas con el apareamiento consentido prolongado. Nota 98. Pero el apareamiento consentido prolongado no es una opción para todos los machos, y las disposiciones que derivaran en un acto sexual al azar podrían ser evolutivamente de mayor éxito que las disposiciones que derivaran en una ausencia completa de sexo. La selección natural puede operar efectivamente con pequeñas ventajas reproductoras, hasta con solo un 1%. La compensación de una interpretación de la violación basada en la realidad es la esperanza de reducirla o eliminarla. Dadas las teorías que hay sobre la mesa,
Hay que contar entre las posibles influencias la violencia, las actitudes sexistas y el deseo sexual. Todo el mundo conviene en que la violación es un delito de violencia. Probablemente el mayor amplificador de la violación sea el desorden. La violación y el secuestro de mujeres suelen ser el objetivo de los asaltos en las sociedades sin Estado. Y la violación es habitual en las guerras entre estados y en los altercados entre grupos étnicos. En tiempos de paz, la tasa de violaciones suele equilibrarse con la de otros delitos violentos. En Estados Unidos, por ejemplo, el índice de violaciones subió en los años 60 y bajó en los 90, junto con las tasas de otros delitos violentos. Nota 99. Las feministas de género culpan de la violencia contra las mujeres a la civilización y las instituciones sociales, pero es exactamente al revés. La violencia contra las mujeres surge con mayor fuerza en las sociedades que están fuera del alcance de la civilización y entra en erupción siempre que la civilización se descompone. Aunque no sé de ningún estudio cuantitativo, no parece que centrarse en las actitudes sexistas sea un medio especialmente prometedor para reducir la violación, pese a que es deseable por otras razones. Países con unos roles de género mucho más rígidos que los de Estados Unidos, como Japón, tienen una tasa de violaciones muy inferior. Y dentro de Estados Unidos, los sexistas años 50 fueron mucho más seguros para las mujeres que los más liberados años 70 y 80. En todo caso, la correlación podría ir en sentido contrario. A medida que las mujeres alcanzan más libertad de movimiento porque son independientes de los hombres, se encontrarán más a menudo en situaciones de peligro. ¿Y las medidas que se centran en los componentes sexuales de la violación? Thornhill y Palmer sugerían que se obligara a los chicos adolescentes a seguir un curso sobre prevención de la violación como requisito para obtener el permiso de conducir, y que había que recordar a las mujeres que vestirse de manera que destacara su atractivo sexual podía aumentar el peligro de ser violadas. Estas prescripciones no comprobadas ilustran a la perfección por qué los científicos deberían mantenerse al margen de la política, pero no merecen el escándalo que siguió. Mary Coase, considerada una autoridad sobre el tema de la violación, decía: «Tal pensamiento es absolutamente inaceptable en una sociedad democrática». Obsérvese la psicología del tabú. No solo su sugerencia es un error, sino que el simple hecho de pensar en ello es absolutamente inaceptable. Coase continúa: «Dado que la violación es un delito de género, tales recomendaciones dañan la igualdad. Perjudican más las libertades de las mujeres que las de los hombres». Nota 100. Se puede comprender la repugnancia ante la sugerencia de que una mujer atractiva por su forma de vestir despierta un impulso irresistible de violación, o que la culpabilidad de cualquier delito ha de pasar de quien lo comete a la víctima. Pero Thornhill y Palmer no decían ninguna de las dos cosas. Hacían una recomendación basada en la prudencia y no una inculpación basada en la justicia. Por supuesto que las mujeres tienen derecho a vestirse como les dé la gana, pero la cuestión no es a qué tienen derecho las mujeres en un mundo perfecto, sino cómo pueden maximizar su seguridad en este mundo. La indicación de que las mujeres que se encuentran en situaciones peligrosas deben cuidar las reacciones que puedan estar provocando o las señales que inadvertidamente puedan estar mandando es algo de sentido común. Y es difícil creer que una persona adulta pueda pensar lo contrario, a menos que la hayan adoctrinado los programas estándar de prevención de la violación, en los que se dice a las mujeres que la agresión sexual no es un acto de gratificación sexual y que el aspecto y el atractivo no son relevantes.
Nota 101. Las feministas de la igualdad llaman la atención sobre la irresponsabilidad de tales consejos en unos términos mucho más duros que cualquiera de Thornhill y Palmer. Paglia, por ejemplo, escribía: durante toda una década, las feministas han hecho que sus discípulos repitieran una y otra vez: la violación no es sexo, sino un delito de violencia. Tal tontería, acaramelada al estilo Shirley Temple, ha puesto a las mujeres al borde del desastre. Confundidas por el feminismo, no piensan que chicos de buena familia que se sientan a su lado en clase les vayan a violar. Estas muchachas dicen: bueno, he de poder emborracharme en una fiesta de la asociación de alumnos y subir a la habitación de un chico sin que tenga que ocurrir nada. Y yo digo: ¿ah, sí? ¿Y en Nueva York te dejas el coche abierto con las llaves puestas? Lo que yo digo es que si después de algo así a uno le roban el coche, sí, la policía debe buscar al ladrón y hay que castigarle. Pero al mismo tiempo la policía y yo tenemos derecho a decir: serás idiota, ¿en qué demonios estabas pensando? Nota 102. Asimismo, McElroy señala lo ilógico de argumentaciones como la de Coase, de que a las mujeres no hay que darles consejos prácticos que restrinjan más las libertades de las mujeres que las de los hombres. El hecho de que las mujeres estén expuestas a la agresión significa que no podemos tenerlo todo. No podemos pasear por la noche por el campus sin luz, ni por un callejón oscuro, sin meternos en un peligro real. Son cosas que todas las mujeres deberían poder hacer, pero esos deberían pertenecen a un mundo utópico. Pertenecen a un mundo en el que uno pierde la cartera en medio de la multitud y se la devuelven, con todas las tarjetas y todo el dinero. Un mundo en el que se puede aparcar el Porsche y dejarlo abierto en cualquier zona deprimida urbana, y se puede dejar que los niños jueguen en el parque sin vigilarlos. ¿No es esta la realidad en que vivimos y que nos limita? Nota 103. La doctrina según la cual la violación nada tiene que ver con el sexo huye de la realidad, y no sólo deforma los consejos a las mujeres, sino las políticas de disuasión de los violadores. En algunos sistemas penitenciarios se somete a los infractores a terapia de grupo y a sesiones de psicodrama, pensadas para sacar a la luz las experiencias de malos tratos infantiles. El objetivo es convencer a los delincuentes de que la agresión contra las mujeres es una forma de expresar la ira contra los padres, las madres y la sociedad. En un artículo del Boston Globe se acepta que no hay forma de saber cuál es el índice de éxito de la terapia. Nota 104. Otro programa reeduca a los violadores y a quienes maltratan a las mujeres con una terapia profeminista, que consiste en unas charlas sobre el patriarcado, el heterosexismo y las conexiones entre la violencia doméstica y la opresión racial. En un artículo titulado «El patriarcado me obligó a hacerlo», la psiquiatra Sally Seitel comenta: «Resulta tentador concluir que quizá la terapia profeminista es justo lo que se merece un hombre violento. Pero lo trágico es que las mujeres que han sufrido alguna agresión se encuentran ante peligros aún mayores cuando sus maridos siguen un tratamiento que no sirve para nada». Nota 105. Se considera que el tratamiento ha tenido éxito cuando los delincuentes espabilados aprenden a repetir los eslóganes feministas como corresponde, con lo que pueden conseguir salir antes de la cárcel y tener oportunidad de buscar una nueva presa. En su exhaustivo análisis, Jones expone que los temas legales relativos a la violación se pueden esclarecer mejor mediante una interpretación más compleja que no trate el componente sexual fuera de sus límites. Un ejemplo es la castración química, las inyecciones voluntarias de Depo-Provera, un fármaco que inhibe los andrógenos y disminuye el impulso sexual del delincuente. A veces se administra a los delincuentes que tienen una obsesión patológica con el sexo y cometen delitos de forma compulsiva, violaciones, exhibicionismo y abusos infantiles. La castración química puede atajar drásticamente las tasas de reincidencia.
En un estudio se redujo del 43% al 3%. El uso de fármacos plantea unos graves problemas constitucionales, referentes a la intimidad y el castigo, que la biología sola no puede resolver. Pero los problemas, en vez de mejorar, empeoran cuando se declara a priori que la castración no funcionará porque la violación no es un delito sexual, sino un delito que tiene que ver con el poder y la violencia. Jones no defiende la castración química como yo tampoco lo hago. Pide que se consideren todas las opciones para reducir las violaciones y evaluarlas con detenimiento y con una mentalidad abierta. Cualquiera que se altere ante la idea de hablar a la vez de sexo y violación tendrá que estudiar de nuevo las estadísticas. Si se rechaza de antemano una política que podría reducir la violación en un factor de 15, ocurrirá que se violará a muchas mujeres que de otro modo no habrían sufrido tan grave experiencia. Tal vez las personas tengan que decidir qué es lo que más valoran. Una ideología que dice defender los intereses del sexo femenino, o lo que realmente les ocurre en el mundo a las mujeres reales. Pese a la acritud del debate actual sobre los sexos, existen amplios espacios comunes. Nadie acepta la discriminación sexual ni la violación. Nadie quiere volver atrás y vaciar de mujeres las profesiones y las universidades, incluso si ello fuera posible. Ninguna persona razonable puede negar que el avance que se ha producido en la libertad de las mujeres durante el siglo pasado supone un enriquecimiento incalculable de la condición humana. Mucha mayor razón para no dejarse confundir por pistas falsas de mucha carga emocional, pero moralmente irrelevantes. Las ciencias de la naturaleza humana pueden fortalecer los intereses de las mujeres al separar esas pistas falsas de las metas realmente importantes. El feminismo como movimiento a favor de la igualdad política y social es importante. No así el feminismo como camarilla académica entregada a doctrinas excéntricas sobre la naturaleza humana. Eliminar la discriminación contra las mujeres es importante. No así pensar que mujeres y hombres nacen con unas mentes indistinguibles. La libertad de decisión es importante. No así asegurar que las mujeres constituyan exactamente el 50% en todas las profesiones. Y eliminar las agresiones sexuales es importante, pero no así defender la teoría de que los violadores desempeñan su papel en una vasta conspiración masculina.